de lo que conversamos el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Ya tengo aquí la pantalla compartida. Si de pronto les surge alguna pregunta, ustedes tranquilitos, activen su micrófono y me preguntan en el momento. Como somos poquitos, entonces creo que la administración de la reunión va a estar bien. Entonces, comenzamos por acá. Perfecto, entonces hay una gran pregunta que siempre nos está sugiriendo este tema del COVID-19 y es ¿qué ocurre con el aprendizaje mixto? ¿Será posible que podamos ser flexibles? ¿Será posible que podamos tener algunos escenarios de trabajo académico remoto y que paulatinamente podamos ir regresando a las aulas? Pues bueno, esa es la pregunta y muy seguramente eso es lo que el Ministerio de Educación Nacional pues ya nos está suscitando. Ya digamos que muchos colegios desde el 2020 fueron, digamos, esos colegios prueba. Y bueno, ya este año depende mucho del comportamiento de la pandemia. Entonces, ¿qué esperamos durante esta sección? Entonces, uno, proporcionar un contexto del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia educativa. Y dos, pues brindar algunas orientaciones acerca de cómo podemos manejar los grupos, cómo organizar una clase presencial y de acompañamiento a distancia. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una organización de una clase de manera didáctica, cómo se puede trabajar en ese esquema flexible. Entonces, lo primero que quiero que consideremos es que, digamos, esto nos va a ayudar a aterrizar un poquito las expectativas, porque, bueno, cada institución ha logrado adaptarse a esta situación de la mejor manera posible. Entonces, el 2020 fue un año donde capitalizamos bastantes experiencias, donde nos tocó reacomodarnos rápidamente, más o menos sobre este mes, hace un año, nos estábamos guardando de una manera veloz y estábamos tomando medidas, cada uno desde su casa, adquiriendo paquetes de internet, configurando el computador, bueno, miles de cosas. Y aún aprendiendo, muchos tal vez sufriendo, madrugando, estrellándose con la tecnología, pero aprendimos. Y por supuesto, pues los colegios se han venido adaptando de la mejor manera. Segundo, no existe un modelo único frente al esquema de alternancia y de regreso progresivo a las aulas. ¿Esto de qué depende? Depende, uno, de la pandemia. Esto es tan incierto y ahorita con las nuevas cepas, con los esquemas de vacunación tan particular que tenemos aquí en Colombia, pues bueno, vamos por cadenas, vamos por grupos de edades, ya se comenzó el esquema y aún así, pues no sabemos qué va a asombrarnos el 2021, pero el modelo ya ha venido cada vez retumbando sobre las instituciones educativas y esto también depende de los entes territoriales. No sé, en el caso de Bogotá, las alcaldías, las gobernaciones, qué determinaciones. Es muy diferente, por ejemplo, el Colegio Santa Teresita, que está en una localidad donde de pronto los picos de COVID no son tan altos, diferentes tal vez al colegio que está en Patio Bonito o el colegio que está en el norte de Bogotá o el colegio en zona veredal donde tal vez los picos de pandemia no han llegado a ser tan altos, donde las viviendas son dispersas, entonces esto depende mucho y por eso no hay un modelo único y el que vamos a presentar no es, digamos, el definitivo. Todos estamos en un momento de flexibilidad e innovación correspondientes a nuestros contextos. Entonces, el Santa Teresita de Jesús entró en un modelo de flexibilidad conforme al barrio, a la localidad, a las familias que hacen parte de esta comunidad educativa. ¿Es posible el modelo de alternancia? De seguro. Colombia ya ha venido y hay instituciones que nos han enseñado en esto. Una de las más emblemáticas es el SENA. El SENA es, digamos, de las instituciones que siempre nos enseña cómo trabajar modelos de alternancia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y muy seguramente muchas universidades también se pusieron a vuelo del modelo flexible. Y también, pues, todo lo que son esquemas de desarrollo humano, desarrollo profesional. Ahora, esto tiene, digamos, unos escenarios que los voy a ir mencionando y seguramente ahí vamos conversando.
Entonces, lo primero es que el modelo de alternancia que nos sugiere el ministerio es conforme a un contexto o una coyuntura, llamémoslo así, que es la educación de emergencia. Entonces, por eso se habla de ERE como educación remota de emergencia. Entonces, lo primero que se promulga son unas directivas, unos decretos que nos indican que esto ocurre bajo el marco del COVID-19. Muy seguramente, de no existir el virus, pues Colombia no hubiera trabajado en esto, no nos hubiéramos modificado, el sistema educativo no hubiese cambiado, la tecnología tal vez hubiera avanzado a pasos muy lentos, pero bueno, estamos y ahí hay que agradecerle el COVID-19, aún con todo lo que ha suscitado, todas las muertes y todo el sufrimiento que ha tenido, las luchas, pero podemos agradecer a este virus que el sistema educativo ha cambiado sí o sí. Por otro lado, pues vemos también un acompañamiento fuerte a distancia y el papel crucial que los docentes ocupamos en el mundo. Fue una de los roles que pasó a tener una relevancia junto con el personal de salud o el personal de aseo, por supuesto. Entonces, fuimos uno de esos roles tan importantes y lo seguimos siendo a nivel mundial. Entonces, esos roles que tal vez estaban tan mal concebidos en nuestra sociedad, ahora sí los decimos, considero al profesor, considero los esfuerzos que hace, considero los tiempos, los recursos que utiliza y aún el corazón, que siempre vivimos de corazón. Entonces, ese acompañamiento a distancia y por supuesto todo lo que nos obligó el lloro tal vez para muchos profes en acostumbrarse a la tecnología. 3, vemos fuertemente también que el rol de las familias pasa a tener un importante ejercicio. Hace rato estábamos pidiendo que las familias estuvieran más involucradas. Entonces, a fuerza, los padres de familia también tuvieron que ponerse la batuta o el pecho, llamémoslo así, y asumir ese agente corresponsable educativo. Entonces, sabemos que siempre la familia va a ser el primer escenario y pues aquí estamos tomándonos de la mano, no es chutando la pelota, sino sencillamente tomándonos de la mano para que precisamente todo esto salga muy bien. Si no hay una buena mediación de las familias y si no hay una entera comunicación con ellas, entonces seguramente pues el esquema flexible no tendrá como el lugar que queremos darle. Y por otro lado, pues siempre se está buscando el bienestar integral de los estudiantes. Entonces, es salvaguardar la vida de ellos, su integridad, y cuando hablamos de integridad, de bienestar integral, no es solamente el campo académico, que es lo que más fuerza tiene ahora, pero estamos olvidando que el COVID ha tenido impacto mucho sobre la salud mental, que hay jóvenes que pasaron todo un año prácticamente encerrados, tal vez los de grado 11 del año pasado, sufriendo su primer grado sin poderse ver, estudiantes que se alían mucho más con la tecnología, que se vuelven más adictos a los videojuegos, a las redes sociales, y esto suscita desde luego otros riesgos. Y fíjense que aquí cuando ya hablamos de bienestar integral, la primera invitación es que no solamente recabemos o digamos, perdón, reduzcamos el modelo flexible a lo académico. Claro, nosotros siempre estamos pensando que esto le dio una patada al currículo, que el currículo no volvió a ser igual, que los recursos tampoco, que los tiempos desde luego menos, pero aquí también vale cómo es el clima el clima escolar que vamos a tener bajo el modelo de alternancia. ¿Cuáles van a ser esos primeros espacios de catarsis que van a tener niños y jóvenes? Ahora, pues afortunadamente al mes de marzo del 2021 ya podemos por lo menos salir, ir a los centros comerciales, ir a los supermercados, vernos con familia, siempre cuidando con el tapaboca y las medidas de bioseguridad. Pero un niño y un joven que ha estado todo el año prácticamente guardado, pues muy seguramente va a sentir la necesidad de abrazar, de besar, de tocar, que eso es tan particular en el ser humano. Entonces, siempre pensar en el bienestar integral de los estudiantes.
Quinto, pues esto requiere una transición progresiva casa-institución educativa. Hace un año nos guardamos rápidamente, sí o sí teníamos que hacerlo, pero el modelo de alternancia sí nos dice es progresivo y debe ser seguro y debe pensar en el bienestar integral de los estudiantes. Entonces, es progresivo, depende mucho de mi contexto, cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que pensar como institución es que tenemos una comunidad educativa particular, soy una institución educativa que tiene sus particularidades y no tengo por qué medirme con otras, a menos que, obviamente, la entidad territorial, que en este caso sería la Alcaldía de Bogotá, ya nos suscite unas medidas específicas y la intervenga y demás. Pero esto bien lo dicen las directivas, los documentos oficiales, que es progresivo. Y también hablamos de alternar. Entonces, es el esquema propuesto por el MEN. Y cuando hablamos de alternar, es muchas rutas, ¿sí? No es una única ruta. Y es, en este momento, lo que más pesa, se invirtió todo. Entonces hablamos de una clase invertida, vamos a ver que una de las metodologías es lo que hace rato se viene hablando de flipping classroom o de aula invertida. Entonces, lo que más pesaba como presencial antes de marzo del 2020 eran las clases tradicionales y muy poco lo digital, o digamos instituciones educativas ya venían con plataformas, pero era solamente una alternativa, llamémoslo así. Yo como institución elegía si quería, digamos, escenarios de plataformas digitales o entornos virtuales de aprendizaje, entre otras cosas. Pero ahora prácticamente es al revés. Entonces todo es digitalizado y hablamos de una escuela prácticamente digital y que considera en este momento algunos, como de manera alternativa, algunos escenarios presenciales, hasta que pues esto pase y seguramente no habrá una misma normalidad antes de 2020. 7, estamos hablando de un aprendizaje mixto y podemos considerar aquí un modelo blended learning, como dicen por aquí. Entonces combina lo mejor de los dos modelos educativos, en línea y presencial. Ambos son distintos, pero ambos son piezas que deben empatar, ¿sí? Entonces, ¿que de pronto esto nos va a duplicar tiempo y esfuerzos? Tal vez sí, desde la planeación. Si hay muy buena planeación, la ejecución y la evaluación de este aprendizaje mixto, en la alternancia y de pensar en el bienestar integral de los estudiantes, se va a dar bien. Que esto es consensuado, desde luego, y que son los padres de familia agentes corresponsales, porque son ellos los que se están rascando la cabeza, los que se están estresando, los que les ha tocado volver a aprender, ¿cierto? Entonces, matemáticas, no, yo nunca entendí bien las matemáticas, ahora me toca aprenderlas a mí para explicárselas a mi hijo. O la gran preocupación que tienen los padres ahora, que algunos han vuelto a la presencialidad, siguen teletrabajando y siguen estando los chicos solos frente a un computador con su posibilidad de riesgos informáticos. Bueno, si hablamos de un esquema de alternancia, ¿qué actividades, y esto se quisiera preguntárselos a ustedes como coordinadores, directivos, o si hay algún profesor aquí presente, qué actividades pueden darse gradualmente en nuestra institución Santa Teresa de Jesús en escenarios sociales e interacciones presenciales? De esos, digamos, de esos planeaciones previas o de esos consensos que de pronto ya se han generado, ¿cuáles podrían ser esos espacios que podrían ser presenciales en estos primeros momentos? Eso por un lado. De depender de ustedes, ¿cuál sería el mejor esquema de alternancia? Priorizamos algunos grupos, priorizamos algunas jornadas, obviamente los protocolos de bioseguridad. Vamos a instaurar de pronto un esquema de inscripciones o vamos a dejar a la discreción de los padres de familia si quieren o no quieren. Entonces miren que muchas instituciones educativas han optado por consultar padres de familia y pues los padres se han pronunciado con el temor y con todo lo que puede suscitar pues el riesgo, ¿no?, del hijo. Entonces, aquí les pregunto,
¿Han pensado, supongo que sí, ya en esos escenarios sociales o interacciones presenciales, cuáles podrían ser? Entonces, los escucho un poquito. Si son clases o primero han pensado en escenarios netamente sociales, netamente de pronto actividades que tienen que ver más con el clima escolar, catarsis, o si ya se han dado algunas clases académicas, ¿cómo les ha ido en ese tema de lo presencial? Quiero escucharlos un poquito para luego proseguir. ¿Quién quisiera compartir? Atendiendo esta primera pregunta. Y pues si ya la ha sabido, mucho mejor porque ya tenemos una experiencia de antemano. ¿Qué dicen los profes? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Listo, entonces nosotros estamos apenas en el proceso, estamos Ok, haciendo toda la implementación, sí. ya tuvimos nuestra primera visita directamente desde Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, nosotros vamos paso a paso, ya De tenemos acuerdo. todos los protocolos, se han mandado todo lo que nos han solicitado, entonces después del 15 de abril vamos a iniciar Sí. con la alternancia, nosotros vamos a iniciar con clases de alternancia, pero con Ujú, autorización de los papás. Inicialmente se han hecho 3 ujú, encuestas, sí. tomando en cuenta la decisión también que tienen la participación que tienen los papitos. Entonces, en ese Así es. proceso está. Qué bueno, bueno, y vamos, como dices tú, paso a paso, pasos cortos, pero pasos firmes, con buena letra, como dice el refrán. Entonces, claro, desde luego, esto, pues ya veo que ustedes tienen por lo menos las encuestas con padres de familia y ellos son los que prácticamente también nos coadyuvan, ¿no? Porque somos comunidad educativa. Entonces vamos a hablar de modalidades para que ustedes lo tengan en cuenta ahorita que ya 15 de abril se aproxima, es una fecha ya muy cercana. Y lo primero que tenemos que considerar es que seguramente tendremos miedo. Yo creo que es un sentimiento que apenas nos digan alternancia, es indudable no hablar de miedo. O sea, no es de la preocupación, de la inquietud, porque esto ha suscitado tal vez más muertes que cualquier guerra mundial que haya pasado, pero tenemos que tener la seguridad de que hay un respaldo, por un lado, de entes territoriales, por otro, que hemos manejado muy bien la situación y sobre todo, aquí es cuando entra en escenario el esquema de valores que la institución puede suscitar en sus estudiantes, ¿sí? Creo que cada niño y que cada joven también es consciente de la magnitud a la que se está enfrentando. Entonces, sí, nosotros no somos policías, ¿cómo decirlo?, comportamentales, ¿cierto? Como el estar, oye, mira el tapaboca, oye, lávate las manos, oye, tal cosa. Creo que cada uno ha aprendido sobre el COVID a cuidarse a sí mismo. Sin embargo, esto vamos a ver que es uno de los, digamos, de los escenarios fuertes que va a tener el modelo de alternancia y que muy seguramente vamos a estar enfrentándonos como docentes a estos hábitos que a veces esta generación o promoción o sensibilización de hábitos de vida saludable que lo veíamos así como un proyecto transversal, como un proyecto que lo tocábamos, pero lo dejamos, un proyecto como estilo yo-yo, que lo soltamos, lo agarramos, pero vamos a ver que muchos de los proyectos transversales que desde hace rato estaban reclamándose, cobran fuerza. Y realmente lo que uno a veces pensaba que era tan importante queda a un lado, es decir, que el COVID reorganiza prioridades y aquí es donde nos vamos a mantener, la prioridad. Y por otro lado, yo soy creyente y pienso que nada se escapa de control para Dios, nada. Entonces, pensar que si nosotros estamos albergados bajo su gracia, Él siempre va a ir adelante en todo esto. Entonces, modalidades, cuando hablamos de modales flexibles, cuando estamos pensando en alternancia, pueden también ser flexibles, diversas, quiere decir que no todos los días o no todos los meses. Fíjense, piensen ustedes el año pasado.
nosotros, por ejemplo, yo me veo como equipo de formación y mes a mes teníamos algo nuevo. Mes a mes estábamos diciendo, listo, ¿qué hacemos? Organicémonos, miremos, hablemos, bueno, para mañana. Y ya al otro día la cosa cambiaba. Entonces, eso nos ayudó a ser flexibles y nos sigue siendo a que nada está fijo. Entonces, lo primero que ha trabajado en cada uno de nuestros caracteres es ser más flexible y que todo puede ser sujeto de ajustarse, ¿sí? Entonces, aunque nosotros creemos en un modelo de alternancia y ustedes lo tengan fijo y tengan el protocolo de bioseguridad, todo esté listo, recuerden que el COVID es experto en dar patadas. Entonces, puede que en abril salga otra cosa, en mayo salga otro, pero que siempre estemos listos a hacer ajustes, que siempre estemos listos a escuchar y que siempre estemos listos a la palabra de moda, a reinventarnos, ¿sí? Entonces, ¿estoy dispuesto a los cambios? Sí. Ah, bueno, entonces, listo. Paciencia, escucha y trabajo en equipo son las claves de cualquiera de estas modalidades. Entonces voy a estarles hablando, uno, del aula invertida. Eso es una modalidad que ya venía paso a paso metiéndose en las aulas, pero pues ya ahorita entra así como, mejor dicho, Pedro por su casa. La otra es la transmisión en vivo desde el aula. Y una tercera que es aula laboratorio. Entonces aquí voy a hablarles de estas tres, seguramente puede haber muchas más, pero estas son las modalidades que digamos que en Colombia y a nivel internacional pues han tenido muy buena cabida y nos puede funcionar. La primera, entonces aula invertida, no sé, quisiera escucharles si ya han tenido alguna aproximación en una charla, han escuchado de eso, han leído algo sobre el aula invertida. Entonces, como les contaba, se invierte todo el rol, ¿no? Entonces aquí voy a mostrarles con estas imágenes o con estas figuras el colegio y la casa, ¿no? Entonces recuerden que siempre en los modelos flexibles estamos hablando de un trabajo importante en colegio y otro trabajo importante o trabajo académico en casa. Entonces, sabemos que hay una población que una se va a quedar en casa y otra se va a quedar en colegio, que no todos vamos a poder estar en el colegio, como antes sí lo hacíamos. Entonces, en el aula invertida ocurre algo y es que la mayor parte, aquí vemos entonces, supongamos que cada uno de esos puntitos verdes que vemos en el colegio éramos nosotros o cada uno de mis estudiantes ocupando un puesto, ¿sí? La organización por filas de manera tradicional y así impartíamos nuestras clases. Con el tema de educación remota de emergencia, vemos que nos piden dentro del protocolo de bioseguridad conservar un distanciamiento social, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con el aula tradicional, pues bueno, aquí debe pasar a ser tantos estudiantes, entonces aquí vemos 4 por 4, 16. Entonces, en el ejemplo, 16 estudiantes con sus respectivos tapaboca y todos los elementos de bioseguridad. En casa, entonces hay unas instrucciones en línea y contenido académico. Bien, pero ¿qué pasa con el aula invertida? Tenemos una plataforma o tenemos unos recursos digitales y el profesor lo que regularmente hace es trabajar por medio de un video, que es lo más, digamos, es lo que comúnmente los profes usamos. Unas instrucciones, un video, un recurso interactivo, ¿cierto? Donde despliego el contenido o los conceptos. Eso es lo que pasa realmente en el aula invertida. Entonces utilizamos cápsulas educativas, así se les llama en el aula invertida, y son esos videos, ese material de consulta y uno espera que sea el estudiante muy juiciosamente, miren este concepto que viene acá y es aprendizaje autónomo. Entonces dejamos de ser un poquito el sabelo todo como desde hace rato en la universidad nos han enseñado, pero empezamos a hacer ahora sí guías, ¿sí? Entonces, seguramente en el 2020, usted en su WhatsApp y hasta muy tarde recibía inquietudes por parte de los padres, inquietudes por parte de los estudiantes y muy seguramente tuviste muchos dolores de cabeza porque habría que estar detrás de ellos.
Pero algo que nos suscita el modelo de flexible es que tenemos que enseñar en aprendizaje autónomo. Entonces, eso es uno de los puntos. ¿Qué técnicas de estudio estoy invirtiendo o estoy trabajando con familias y con estudiantes para trabajo autónomo y de regulación? Entonces, técnicas de estudio. Entonces, tengo mi lugar limpio, tengo mi lugar adecuado, tengo iluminación en casa, tengo no solamente el comedor y la silla, tengo mi escritorio. Entonces, eso nos sugirió reacomodarnos en casa, ¿sí? Entonces, técnicas de estudio. Entonces, esto es algo que nos suscita mucho porque el profesor invierte en unos recursos digitales. Ejemplo, vamos a hablar sobre la célula. Entonces, él envía su video con la instrucción y aquí debe haber muy buen diseño instruccional. Entonces, estamos hablando de dos puntos fuertes en el aula invertida. Uno es el diseño instruccional. ¿Qué es eso del diseño instruccional, Joana? Quiere decir que tiene que haber muy buena instrucción y muy buen diseño de secuencias didácticas. Entonces, como profesor, ya no podemos seguir improvisando en las aulas. Como profesor, yo ya tengo que tener claro el antes, el durante y el después y cuál es la evidencia de aprendizaje. Si yo tengo claro eso, entonces ya puedo decir, esta herramienta digital, este material complementario va para casa. Y cuando nos vemos en el colegio, esa poca población, entonces vamos a practicar y resolver situaciones. Ese es el aula invertida. ¿Qué pasa en el aula tradicional? Casi el 70% de la clase la desplegaba el profesor asumiendo los conceptos, asumiendo y la técnica o el ejercicio práctico se iba para casa, ¿sí? Entonces, por eso, la tarea. Entonces, la tarea iba para casa. En el aula invertida, como bien lo dicen acá, es el flipping classroom. La tarea va al colegio y es ahí donde nosotros vamos a practicar. Es ahí donde vamos a resolver problemas. En casa se estudia el concepto y tú ya llegas con que es la célula, que es la mitocondria, y ahí practicamos. ¿Entendiste qué es la célula? ¿Tienes alguna inquietud? Bueno, vamos a ejercitarnos. Entonces, ese es el aula invertida. Ahora, ¿para qué? Ahora se estarán preguntando ustedes, Joana, ¿y cuáles serían esos estudiantes que van a esos puestos y que van a mantener ese distanciamiento? Entonces, hay instituciones educativas que han optado por un sistema de inscripciones, entonces digamos que han abierto forms, que es digamos encuestas, entonces dice, bueno, usted quiere que su hijo vaya porque necesita ya socializar, algunos padres dicen, asumo el riesgo, pero mi hijo ya necesita socializar con compañeritos, necesita hablar, necesita reírse, necesita respirar un poco, ver el sol, en fin. Ok, entonces inscripciones los días lunes, los días miércoles o los días viernes. O entonces hay algunos colegios que han optado por escenarios de mañana, de tarde, con cierto número de estudiantes. Entonces mañana, tarde, los que sí se han quedado en casa son los más chiquititos, obviamente con escenarios ya más activos, sin dejar que la educación inicial quede embolatada, sino que les están dando prioridad de bienestar integral a los más pequeños. Entonces, el sistema de inscripciones ha funcionado muy bien, por ejemplo, también en universidades, y son los que asumen, y ahí está salvaguardando la institución de si hay un riesgo, pues bueno, también un sistema de inscripciones para ir a clases. Y prácticamente es un sistema cátedra, ¿no? Entonces es como llevar un poquito la universidad al colegio, donde nos inscribimos a ciertas modalidades o actividades que va a haber en clase. La segunda modalidad es transmisión en vivo desde el aula. Entonces, desde luego, acá nuevamente tenemos un grupo de estudiantes que conservan su distancia, otros en casa, pero aquí hay un sistema rotativo. Entonces, en el transmisión en vivo, priorizamos grupos. Dentro de los esquemas de grupos que se han priorizado, obviamente muchas instituciones educativas han optado también por chicos con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque en el modelo remoto, es decir, en esos trabajos académicos en casa han tenido muchas dificultades
Entonces han dado prioridad a este grupo de estudiantes. Entonces, listo. Aquí es rotativo, entonces lunes va un grupo, martes va otro, miércoles va otro y así sucesivamente, pero las instrucciones siguen siendo en línea y el contenido académico sigue siendo desde casa. Nuevamente, es en el colegio donde practicamos y resolvemos situaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el aula invertida? Que en el colegio, cuando estamos justo en la clase, el colegio ha instalado esa capacidad tecnológica para que mientras se está desarrollando algo en el colegio, los que están en casa están conectados de manera sincrónica, ¿sí? Entonces están en vivo también, pero desde sus computadores. Y desde luego pueden hacer preguntas, pueden comentar, pueden participar. Herramientas digitales para eso hay muchas, por supuesto, pero es el colegio el que ha equipado tecnológicamente las aulas para que haya una buena cámara, para que haya entonces la reproducción de un buen sonido, para que los que están en casa puedan sentir que la clase, desde luego, sigue común y corriente. Entonces, medio grupo en el colegio, medio grupo en casa, y seguramente un profesor estará diciendo, eso es doble planeación, porque por un lado tengo que estar pensando en los chicos que están conmigo en el colegio y fuera de eso tengo que perseguirlos con el tapaboca, con el que se laven las manos, que no coman, que no se toquen, que conserven la distancia y por otro lado tengo que estar pendiente de los que están en casa, estén atendiendo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en un ejemplo ese esquema de diseño de secuencias didácticas para que esto pueda ser una realidad, pero a diferencia del aula virtual, aquí hay un equipamiento fuerte tecnológico en cada una de las aulas. Y finalmente estamos hablando de una tercera modalidad que es aula como laboratorio. Entonces, nuevamente, aquí hay una transferencia de conocimiento en el aula. Y en casa hay una práctica y resolución de situaciones, hay unas instrucciones en línea, pero ¿cuál es la diferencia? Que al aula solamente vamos para escenarios de laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay una prioridad de grupo, sino que hay una prioridad de áreas. Entonces ya el colegio empieza a decidir cuáles son las áreas que tienen prioridad para ir al colegio y utilizar escenarios de laboratorio, o utilizar no solamente laboratorio, escenarios académicos, escenarios culturales. Ahora, la pregunta es, ¿todas las áreas necesitan de un laboratorio? Y la siguiente pregunta, siendo un área que se puede manejar con ejercicio académico en casa, ¿todos los temas podrían manejarse de manera académica o hay algunos temas que yo puedo postergarlos a la presencialidad? ¿Sí? Entonces, ahí vienen dos preguntas, esa, ¿no? Entonces, ¿qué áreas podrían ser rotativas, ¿no? También, porque desde luego todas dirán, no, pero mi área necesita su ejercicio de laboratorio, el de artística, el de educación física, el de sociales, el de español, que son áreas que regularmente nosotros manejamos mucho más fuerte de manera remota. Las ciencias, las matemáticas sugieren mucho más espacios de laboratorio, pero todas necesita también rotar, ¿no? Entonces, sí, aquí lo que no rotan son los grupos, sino que rotan son digamos, las áreas y los escenarios prioritarios de temas también que pueden ser presenciales. Entonces, bien, ¿cómo puedo agrupar a mis estudiantes en el aula? Esa puede ser otro momento. Entonces, hasta aquí, dentro de esas tres modalidades que acabamos de abordar, ¿cuál creen ustedes que puede ser la que pueda acomodarse más a ustedes? Entonces, ahí viene la primera pregunta, ustedes van a considerar ya internamente, pero que puedan ver que hay unas capacidades instaladas que podemos ajustarnos también y que podemos ser flexibles todo el tiempo. Entonces, ya aquí vamos a hacer unos tips. No sé si alguien tenga una pregunta o alguna orientación hasta lo que hemos abordado de los tres modelos. No, vamos bien. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo agrupar a los chicos? Entonces, hay varios esquemas de agrupamiento para que conserven su distancia. Y hablamos del círculo o en la U, que es lo que nosotros a veces hacemos
las clases cambian y los agrupamientos también. Entonces ya no estamos hablando de la clase tradicional en filas o como lo veíamos acá, ¿cierto? Donde nos sentamos uno del otro, sino que ya estamos pensando en de acuerdo a la actividad. Entonces ya le hemos dado una prioridad. Priorizamos áreas, priorizamos temas y conforme al tema y el área, entonces organizo. Uno es el círculo Venú, entonces vemos aquí el profe, que es el círculo naranja, y nos intercalamos como en una forma de U, y esto pues tiene unas actividades propias, ya vamos a ver, esto puede ser temas de debate, que va muy bien con las humanidades, entonces estamos hablando de sociales, estamos hablando de español, aún desde de los escenarios de artística, y es ahí donde atendemos inquietudes, ¿sí? Entonces recuerden, el trabajo fuertemente académico ha sido desde casa y por eso necesitamos recursos interactivos que apoyen lecciones digitales, que apoyen ese trabajo académico y aquí simplemente resolvemos y practicamos. Otra forma de agrupamiento son los pequeños grupos. Entonces hay unas mesas y estamos hablando solamente de 4 grupos, unas mesas y fíjense que aquí se conservan el distanciamiento, es el profe el que va pasando y como se trata de ejercitación, es que pensando en que esos modelos presenciales va a haber ejercitación. Entonces, si, por ejemplo, yo que soy formadora de lenguaje, digo, de los temas que yo trabajo de manera remota, algo que me suscita de manera presencial y que no puedo trabajarlo mucho desde el trabajo académico en casa es la parte gramatical. A los chicos les cuesta mucho y a los papás también, lo que es ortografía y gramática. Lo que son textos, lo que son narrativas, lo que son tipologías textuales, que ellos lean o que ellos aprendan, realmente ese ejercicio en casa se puede desarrollar muy bien. Pero el esquema gramatical no tanto. Entonces ahí es cuando yo priorizo la presencialidad y digo, ok, entonces vamos a trabajar en grupos. Entonces aquí pegan muy bien las metodologías, esas que son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque estamos priorizando temas y estamos priorizando competencias, porque si estamos hablando de que nuestro colegio también tiene un enfoque por competencias, entonces defino dentro de mi malla curricular qué competencias son los que yo quiero fortalecer. Y es justo desde el abordaje o el enfoque de competencias donde estamos trabajando por proyectos, donde estamos trabajando conexión por lo menos entre 2 áreas. Entonces, si estoy abordando temas gramaticales, conecto entonces con artística y entre los dos manejamos la clase. Miren que el modelo que les hablaba de transmisión en vivo es importante las duplas, ¿sí? Entonces, el acompañamiento de un profesor con otro. Un profesor que lidera la presencialidad y uno que le acompaña, es decir, que es un profesor anillo, que está al tanto de que los chicos que están en casa estén bien, que si hay preguntas las podamos resolver. Y fíjense que estos 2 profesores ojalá puedan ser temáticas, puedan ser proyectos, puedan ser desafíos que se pueden trabajar de manera mancomunada, ¿sí? Regularmente los temas, regularmente los diseños curriculares nos están sugiriendo cada vez más que haya un trabajo mancomunado entre profes, que salgamos un poquito de ese esquema feudalista donde es mi área, yo miro a ver cómo lo abordo, es mi clase y en esos 50 minutos de clase entonces yo miro a ver cómo, pero no conecto. Entonces el estudiante no está conectando nada en la realidad y no tiene buenos índices de prueba saber, ni tampoco tiene unas competencias fortalecidas apenas sale de la clase. Muy bien, modelos de agrupamiento también está la pareja en T, entonces como siempre estamos hablando de presencialidad, resolución de inquietudes, prácticas y atención a temas muy delicados que en la manera remota no sean tan fácil. Entonces aquí tenemos la organización de puestos a manera de T, ustedes lo están viendo acá, y se conserva entonces el distanciamiento.
trabajo en equipo. Y fíjense que se trata también de habilidades blandas, de pensar en el bienestar integral de los chicos, donde sí van a trabajar, pero también vamos a guardar y vamos también a socializar. Vamos a reír, vamos también a contarnos cómo nos fue, vamos a hablar de lo normal, de lo cotidiano. Entonces aquí tenemos las parejas en T. Con mesa de lab, entonces es pensando más en esa aula de laboratorio, entonces ya organizamos, no sé, las salas de informática, los espacios que nos faciliten esto, los mismos laboratorios, los restaurantes también que a veces pueden funcionar muy bien para estas grandes mesas lab. Y aquí entonces hay una distribución también en zigzag para que los jovencitos conserven su distanciamiento. Algunos colegios, por ejemplo, en Francia, han optado para que se guarde la distancia, aunque uno realmente puede decir, no, siéntate a mi lado, yo tengo mi tapaboca, me lavo las manos y listo. Han optado para que los estudiantes lleven objetos muy preciados personales, como, no sé, muñecos de peluche, eh, artículos electrónicos y que los pongan como un punto de distanciamiento. Y se les pide que sean muy personales, obviamente que los cuiden, pero eso ayuda a que, sí, nos mantenemos sobre la distancia. Modelos de agrupamiento, tenemos aquí el tradicional, que es el que hemos visto en los 3 modelos, y las medias mesas lab. Entonces, hay una reorganización del aula, el aula tradicional no vuelve a ser lo mismo, ya por tema de distanciamiento. Entonces, el distanciamiento también quita, resquebraja lo tradicional y pues eso hay que abonárselo. Entonces aquí la organización de mesas, el profe justo está en todo el centro con escenarios de práctica. Nuevamente hacemos el énfasis sobre eso. Entonces, si estoy en ciencias, una laboratorio de microscopía, si estoy hablando en matemáticas, matemáticas manipulativas, si estoy hablando de ciencias sociales, entonces aprender haciendo, todo el tema de maquetas, todo el tema de mapas, si estoy desde la artística, entonces, bueno, la tecnología, pero es el profesor el que está ahí en todo el centro guiando a cada uno de sus equipos. Y en estas Media Lab es importante nuevamente el profe dupla, siempre el profe dupla, el trabajar de la mano. Y por otro lado, darle un protagonista más a los estudiantes. Los jóvenes hoy necesitan de liderazgo. Siempre hablamos de competencias del siglo XXI como el liderazgo, pero tampoco les estamos otorgando el liderazgo que ellos tienen. Es decir, que muy buenos aliados pueden ser los mismos estudiantes. Estudiantes que sean monitores, estudiantes que sean líderes, estudiantes anillos, les llamamos también nosotros a esa figura, donde ellos también están. Conocí un caso de un colegio en Bogotá donde la profe estaba haciendo un concurso de poesía justo en pandemia y ella tenía todo su equipo organizado. Entonces, los chicos que manejaban la cámara, los chicos, y era un concurso donde estaban invitando a otros colegios. Entonces, unos chicos ella ya los tenía, eran su equipo, o sea, ni siquiera los veía como estudiantes, vengan, háganme, díganme, no, eran profe, mire, pasó esto, tal cosa, o sea, yo quedé impactada con esa experiencia porque se nota que esa profesora tiene un equipo aliado dentro de los estudiantes y ellos, y se les veía la cara a los muchachos y eran de séptimo grado, ni siquiera decir que eran de noveno, 11, sino que eran de séptimo, felices porque estaban administrando una cámara, porque estaban pendientes de los cables, porque estaban pendientes de un micrófono, porque debían estar pendientes de la toma de la lista, porque debían estar pendientes de recibir a los invitados, porque estaban, es decir, cada uno de sus estudiantes tenía una función y lo hacían tan bien, no lo hacían por obligación, sino que era el equipo de la profe, era el equipo de aula. Yo lo que pude notar es que esa profe identificó bien cuáles eran las inteligencias múltiples y las estaba potenciando con un evento. Entonces, ¿por qué no potenciar esas inteligencias múltiples cuando estamos en la presencialidad? Si nosotros vemos que hay un joven que es muy hábil para narrar, que cuando él habla, todo el mundo le presta atención, que cuando echa un chiste, todo el equipo para la atención, ese jovencito
es el que va a ser líder para, mira, tienes que lavarte las manos. Oye, no te has lavado, no te has untado el gel. ¿Por qué? Porque a él le copian, ¿sí? Es un jovencito que a él le copian. Si ve otro chico que es muy calladito, pero es supremamente rígido con las rutinas, ese te va a servir con los listados, ese chico va a ser tu mejor aliado para vigilar, para observar, para tener limpio el espacio. Entonces, consideremos también las inteligencias entre los chicos. ¿Qué dinámicas puedo realizar en el aula? Pues bueno, trabajo colaborativo. Ya no podemos hablar de un trabajo individual en la presencialidad. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos y los espacios limitados y el distanciamiento pues no ayuda tanto en eso. Entonces se comparte, se resuelven inquietudes, se comparten procedimientos, técnicas y toda la gestión socioemocional. Se generan discusiones, entonces puntos de vista, se llegan a acuerdos, las apreciaciones y conceptos acerca de un tema y también es la transferencia. Entonces, fíjense que el año pasado siempre la pregunta era, ¿y cómo evaluamos? ¿Realmente sí se puede evaluar de manera remota? Era muchas de las preguntas que hacían los profesores como, no, yo voy a esperar a la presencialidad para verificar que efectivamente eso que enviaron como producto, que fue el video, que fue el trabajo, no se los hizo los papás, sino que realmente lo están haciendo los chicos. Entonces, es ahí donde también podemos aprovechar en los escenarios presenciales a tener procesos evaluativos más genuinos, más reales y sobre todo evaluación auténtica. ¿Por qué? Porque el aula presencial es un aula laboratorio. ¿Por qué? Porque ahí aterrizamos inquietudes y ¿por qué? Porque ahí trabajamos colaborativamente. ¿Podemos retroalimentar? Sí, desde luego de la manera virtual estamos retroalimentando. Como que muy bien, tu trabajo estuvo perfecto, entregaste a tiempo, pero nada para un estudiante como la retroalimentación que está inundada de expresiones faciales, que está inundada de reconocimiento ante otros compañeritos, donde hay una serie de otorgamientos, llamémoslo así, o de facilidades o de capacidades que deben ser reconocidas de manera grupal y no solamente de manera individual. Porque los jóvenes en su adolescencia o los más chiquitos en su periodo todo, entonces necesitan siempre de la socialización y necesitan de reconocimiento. Necesitan de autoconcepto y el autoconcepto se reafirma cuando las retroalimentaciones son de manera así, en público, abiertas y demás. Las prácticas, entonces en casa, en el momento del aprendizaje autónomo, regulado y a partir de las guías de aprendizaje y talleres. Entonces aquí practicamos, como lo he venido mencionando varias veces, y también en la manera presencial, pues también hablamos de tutorías, sobre todo para acuerdos con ritmos y estilos de aprendizaje. Y es más tutorías para, mencioné algo y es chicos con necesidades educativas especiales. Entonces, niños que tienen algún tipo de síndrome, niños con aspectos autistas, niños con, bueno, toda la gama que podamos tener allí en necesidades educativas. Necesidad educativa especial también es el niño que va muy bien, el niño que siempre va ocupando el primer lugar porque a veces se aburre de que sea el primero en entregar, se aburre de que sea el primero y quiere más y más y más. Entonces la tutoría también para este grupo de estudiantes. ¿Qué pasa cuando hay una transición? Entonces, el peligro o el riesgo es que podamos fraccionar el tiempo. Entonces, en esos modelos que les he mostrado, si un tema yo lo desarrollaba en un periodo de 50 minutos, entonces hay la sensación de que voy a, por ejemplo, en el sistema rotativo, que debo dar la misma temática toda la semana para los grupos. ¿Me explico? Es decir, que un mismo tema que yo debía abordar en un solo día, unos con un grupo acá y otro grupo siguiéndome la pista en la casa, deba de manera presencial impartirla de manera igual. Entonces, ese es el peligro, fraccionar el tiempo al no saber administrarlo. Por eso debe haber muy buena planeación de las secuencias didácticas. ¿Cómo monitorear el proceso de mis estudiantes? Esa es una pregunta que puede volverse riesgo. ¿Cuál es nuestro aliado? Las guías de aprendizaje y la mediación familiar.
Entonces, en casa, ¿por qué? Porque la guía de aprendizaje va a tener muy buen diseño instruccional con el antes, durante y después. El diseño instruccional no es solamente porque haya una educación remota de emergencia. El diseño instruccional debe ser de manera presencial y de manera remota, siempre. Y debe haber una planeación antes, durante y después con esas evidencias de producto. Entonces, la guía de aprendizaje es nuestro aliado. Y por otro lado, si hay un buen diseño instruccional, pues la mediación familiar puede aligerarse y puede facilitarse. ¿Qué ocurre con la evaluación? Pues bueno, aquí vamos a construir la alternancia y aquí les muestro para finalizar este esquema que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí tenemos en amarillo el marco curricular, en azul la gestión escolar y didáctica y en naranja bienestar y corresponsabilidad educativa. Entonces, como los tres bloques que nosotros estamos pensando. Modalidades, entonces trabajo académico en casa y las interacciones presenciales. Entonces, primero pensamos en ese diseño curricular, el plan de estudios de aprendizajes y siempre pensando en un tema que sea evaluación auténtica, es decir, que sea un contexto, que sea pronto, que sea un escenario del día a día sobre el cual los chicos puedan aprender y transversalizar contenidos. Ejemplo, la alimentación y la nutrición como la base para prevención de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Los niños ahorita están muy inquietos, algunos han llorado, algunos tienen miedo de contagiarse. Entonces, puedo utilizar ese miedo o esa situación del COVID para trabajar aprendizajes que faciliten primero a esa inquietud, a ese miedo, pero también que generen ellos hábitos de vida saludable y que a la vez estén suscitando aprendizaje significativo de esos conceptos alrededor de las ciencias o de las áreas que se necesiten. Entonces aquí ese sería el tema, competencias básicas, lo vamos a hacer desde ciencias, indagación y explicación de fenómenos y el uso del conocimiento científico. Las actividades en trabajo académico en casa, entonces un registro de bitácora de hábitos de alimentos, de hábitos de alimentación en casa. Entonces hay un registro, una bitácora que regularmente puede ser en Excel, ellos lo van y fíjense que nada mejor que en casa que mirar qué estamos comiendo, qué tenemos en la alacena, qué tenemos en la nevera y cuáles son esos alimentos propensos a que yo tenga enfermedad de base y que esas enfermedades de base me lleven a contagiarme. En la sección presencial vamos a utilizar un laboratorio de siembra. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos al colegio, vamos a utilizar el aula laboratorio. Entonces ellos van a sembrar y van a utilizar como competencia el uso del conocimiento científico. Las evidencias de aprendizaje. Entonces, en casa va a haber una bitácora familiar, un video de una receta, entonces familiar. En el colegio, un taller de laboratorio de siembra, el taller, ¿sí? Entonces, con todo su seguimiento del método científico. La evaluación, entonces, el instrumento, un video bitácora, la técnica, el portafolio, la rúbrica con los criterios de desempeño del video o de la bitácora. Sobre la receta, o sobre esa bitácora de hábitos de alimentación en casa. De manera presencial vamos a tener como instrumentos el taller, la técnica laboratorio, la rúbrica con los criterios de desempeño del taller de laboratorio. Pasamos esto en cuanto al marco curricular. Pasamos a la gestión escolar y didáctica. Entonces, de manera en casa, la lectura descargable e imprimible, un experto en nutrición, el texto escolar Savia Naturales de grado cuarto y el cuaderno de ciencias. En el colegio, entonces vamos a utilizar el taller, recipientes para siembra, tierra, semillas y los materiales de estudio. Los recursos digitales en casa, la plataforma SM Aprendizaje Savia Ciencias Cuarto o la plataforma que ustedes utilicen. En el colegio, una cámara, un video sobre siembra o germinados. El esquema de agrupamiento, pues bueno, trabajo en casa, pero en el colegio vamos a utilizar la media mesa lab que se los mostré, o en U, donde el profesor entonces
va a trabajar a modo de debate o va a explorar de esa manera. Otro tercer bloque es este, bienestar y responsabilidad educativa, entonces hábitos de vida saludable en casa, entonces el aseo personal, el desayuno, el almuerzo, el lavado de manos, la limpieza y de espacios. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando y recordando estas rutinas, pues va a ser más fácil que las apliquemos estas rutinas en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de alimentación y estamos prevención de enfermedades. Entonces, aquí está el tema del desayuno, el almuerzo y demás. En el colegio, distanciamiento social, lavado de manos, tapaboca, guantes, cofia, gafas o careta, la bata de laboratorio. Habilidades socioemocionales y de convivencia, el manejo de turnos en casa, ojo, manejo de turnos o aseo personal o limpieza de espacios. Entonces, hay unas recomendaciones dentro de las escuelas de padres, hay unas material, digamos, unas piezas publicitarias o de sensibilización, donde ellos también desde casa van manejando turnos. El turno para ir al baño, el turno para bañarme, el turno para hacerle lavado al baño o para lavar los platos, los espacios de recreación en familia. En el colegio, trabajo colaborativo, conexión social, diálogo y el manejo de instrucciones. Y tenemos acá como último la mediación de las familias y docentes. Entonces hay un acompañamiento en el uso de ingredientes, es decir, en casa, cómo acompañan las familias a sus hijos, acompañamiento en el uso de ingredientes y la preparación de la receta nutritiva para la familia, apoyo en la creación de la cartelera nutricional. En el colegio, pues los papás se van a asegurar la garantía de la herramienta digital con la que se transmitirá en vivo o el acompañamiento en el aula de laboratorio. Es decir, que en casa vamos a asegurarnos que la transmisión en vivo, yo tenga el computador y si tenemos una familia de 5 integrantes, pero todos hacemos uso del mismo computador, entonces apartar el tiempo para que mi hijo pueda estar en su aula laboratorio. Este es entonces un esquema que tenemos ahí como modelo para que los profes diseñen o planeen cada una de sus actividades. Esto es, ya por último, quisiera mostrarles un tema de esquema ya del clima, algunos ejemplos, por ejemplo, planeación de actividades. Esto es un caso bonito que quisimos traer a colación. Es un colegio que se llama San Sebastián de Bucaramanga y lo que ellos hicieron fue un foro para planear, digamos, la alternancia. Entonces, en preescolar hicieron un foro, desde luego virtual, y aquí los niños, el tema fue qué queremos y qué soñamos los niños de la escuela. Entonces, la actividad fue un dibujo en papel. Entonces, estos son actividades, digamos, para socavar información a los estudiantes. Con los padres de familia, con los profes y padres de familia, ustedes han hecho encuestas. Pero también hay que pensar en los chicos. Entonces, los chicos, una actividad bonita para preescolar con lápiz, colores, sobre cómo quieren ver su colegio cuando regresen a él, ¿cierto? Cómo quieren que esté organizada las aulas, qué esperarían encontrar, qué esperarían hacer con sus amiguitos. Entonces, es importante. Y aquí el tiempo de conexión fue 45 minutos. Para el caso de primaria fue inteligencias múltiples. Entonces, ¿cómo quiero una clase que me divierta y en la que pueda aprender? Entonces, los niños nuevamente dibujaron, hicieron una caricatura, hicieron un muñeco de plastilina, hicieron una oratoria grabada en Padlet y lo que hacían ellos allí es cómo sería una clase divertida y que quiero y en la que puedan aprender, tanto en línea como de manera presencial. Pero aquí les enfocaban mucho más en línea. Entonces, los niños allí dijeron, no, me encantó esta clase, la divertí porque hicieron una pijamada, porque hicieron el juego del rey manda, porque, es decir, ahí los niños expresan. Con bachillerato utilizaron las nuevas metodologías de evaluación, entonces narrando y contando, así quiero que el colegio me vaya evaluando. Entonces, si ustedes se dan cuenta con los chiquitos, cómo quieren ver el espacio físico, con los de primaria, cómo quieren las clases en línea, con bachillerato, cómo quieren que los evalúen.
Entonces redactan un cuento sobre cómo quieren que el colegio descubra sus talentos y sus habilidades. Los niños pueden escribir, pintar, hacer videos, cuentos en Padlet, hacer la historia en plastilina, y eso es todo lo que este colegio utilizó para socavar información en los niños sobre el modelo de alternancia. Y finalmente, con los más grandecitos de media, el conversatorio. ¿Qué herramientas digitales en las que utilizamos en la virtualidad 2020 pueden ser utilizadas en la educación híbrida del 2021? Entonces ellos debían hacer un collage en Canva, en la herramienta Canva, con las herramientas más útiles y en las cuales aprendieron significativamente. Es decir, ellos les iban a contar a los profes cuáles herramientas digitales de las que usaron ellos les llamó la atención, aprendieron, la degustaron, la están utilizando en sus ejercicios prácticos de aprendizaje. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto al modelo de alternancia. No sé qué preguntas podamos tener, alguna orientación. Espero que este espacio sea de mucha ayuda o les habrá reflexiones, les habla orientaciones o por lo menos les dé luces para eso que se avecina para el mes de abril. Joana, agradecerte muchísimo que realmente tus indicaciones nos están ayudando ahí a estar orientando el trabajo. Si nosotros vamos más bien en transmisión en vivo desde el aula, vamos a tener el grupo ahí, pensando en ese profesor anillo, cómo lo vamos a realizar, porque de una u otra manera, pues, uno de los ajustes que se dio para este año fue de personal docente, es decir, ya no contamos con el mismo número de docentes, entonces nos pone ahí a pensar un poquito ese profesor Bueno, anillo. pueden ser los chicos, pueden ser los mismos chicos que puedan ir como descubriendo esos talentos, esos liderazgos, y los chicos hacen muy bien ese trabajo. Entonces, sí, cuenten con ese talento que tienen ellos. Sí, también nos pareció interesante los grupos de los estudiantes en el aula. Sí. Tendríamos que mirarlo bien porque tú sabes que nos piden la señalización en el piso de cómo van a estar ubicados los niños, entonces si se mueven de una u otra manera todos los días toca estar moviendo señalización del piso. Total. Bueno, no, excelente, muchísimas gracias. Creo que... Carlos, claro que sí. Entonces, en estos días les estaremos compartiendo a través de Angelita el link para que, de enlace de la grabación, para que nuevamente puedan tener ahí como lo abordado durante la sección. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, que pasen feliz semana y bueno, a Dios dándole sabiduría en todas las decisiones que vayan a tomar como institución. Lo mismo para ti. Ángela, muchas gracias por generarnos el espacio de la capacitación. Dios los bendiga mucho, bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, profe Juan Carlos. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que pueden contar con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Chao. Buen día. Vale, gracias, Loren, mil gracias por acompañarnos. Dios las bendiga. Amén, muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias a los que hicieron esta exposición muy interesante.